Buenas noches para todos, mi nombre es Cristian Camilo Valencia, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica. Por el momento vamos a hacer una revisión del sistema de SCADA desarrollado para una planta de producción de vino. Este proyecto hace parte del curso de telecontrol en el grupo colaborativo número 14. Para este sistema lo que hemos desarrollado inicialmente es un panel de seguimiento en el cual vamos a poder ir revisando cada una de las etapas que se van llevando a cabo dentro del proceso. Tenemos cada una de las etapas identificadas desde la etapa de recepción hasta la fase de envasado y posterior despacho del producto final. Vamos a hacer una revisión del funcionamiento automático del sistema. Venimos a la parte inicial del proceso y iniciamos el proceso. La materia prima se descarga hacia una banda transportadora para iniciar el proceso de despalillado. Todas las ramas e impurezas que tenga las uvas cuando entran al proceso se empiezan a extraer para poderlas llevar solo las uvas al proceso de prensado y empezar un proceso de enfriamiento posterior cuando ya se empieza a bombear por todas las tuberías. La importancia de la temperatura, de reducir la temperatura para estar dentro de los parámetros de proceso. Empezamos una clarificación del jugo para un bombeo hacia la etapa de centrifugado, en el cual vamos a eliminar más impurezas del proceso y el jugo lo vamos a trasladar ya a una etapa de fermentación en el cual vamos a adicionar levadura y CO2 para hacer la fermentación del jugo y poderlo llevar a la etapa de filtración media, en el cual lo que hacemos es terminar ya de obtener un jugo completamente limpio antes de llevarlo a la etapa de almacenamiento. Pues estamos en una etapa de estabilización del jugo. El tanque de almacenamiento lo que hace es proveer el jugo, el vino ya en este caso, para llevarlo a cada una de las válvulas automáticas y empezar el llenado de las botellas y el despacho con una banda transportadora. Cada una de las botellas ha pasado previamente por una cabina de desinfección y se lleva al despacho de producto final. La idea siempre es hacer el proceso lo más automático posible y tomando en cuenta la secuencia lógica que debe seguir el proceso en cuanto a encendido de bandas transportadoras y las bombas que van transportando el jugo de una etapa a otra. Entonces, este es la interfaz que se creó para que el usuario pueda seguir el proceso completamente automatizado hasta llevarlo a un despacho. El proceso es cíclico, cada que vamos terminando el proceso va a iniciar nuevamente y vamos a poder obtener un nuevo producto al final. Bueno, compañeros, la etapa de programación de todos los bloques va a ser explicada por nuestro compañero Julián. Espero que la etapa del entorno gráfico sea clara para todos y muchas gracias por su atención. Bueno, ya teniendo claro entonces la parte gráfica, la parte donde se organizaron todos los módulos y todos los componentes que se crearon en los módulos de SC, procedemos entonces a la explicación de la parte de la ventana de configuración, donde realmente sí ya va a ser la programación del sistema. Bueno, entonces aquí tenemos una primera, una secuencia. Vamos a arrancar con una secuencia que es la secuencia, es una secuencia while, que es esta que está aquí encerrada, es una secuencia while. La secuencia while
va a estar entre ellas tenemos una secuencia que es una flat sequence, y dentro de ella tenemos también otras frecuencias, otras flat sequence. La primera flat sequence que tenemos aquí es la que está encargada de tener todas las variables. Esas variables van a comenzar en off, en modo off, teniendo en cuenta que nuestro sistema va a arrancar siempre desde cero, o sea, todas las variables en cero, todos los componentes en cero, todas las gestiones en cero. Teniendo claro esto, comenzamos con la gestión de lo del el inicio de las variables, la recepción del producto. Ahí es donde el camioncito se movía, y se movía sencillito, ¿cierto? Empezamos al descargue de las uvas y el despalillado. Se hace con un modo while. Dentro de ese modo while tenemos aquí un código, digámoslo así, ¿cierto? Gráfico, en donde lo que hacemos es llenar el tanque. Y aquí tenemos simplemente en este modo flat sequence pequeño la elección para que las uvitas se vean como moviéndose en la banda transportadora. Pasamos al despalillado. Aquí en el despalillado tenemos toda esta versión, ¿cierto? En el despalillado tenemos también entonces aquí un ciclo while guardado en este despalillado, y tenemos también el flat sequence. Este ciclo while aquí en esta parte se va a estar encargando de llenar el tanque 1, ¿cierto? Y están cargándose de bajar el nivel. Bueno, aquí es la cuestión, y siempre tenemos claro los datos que son con respecto a 100, que es el nivel de los tanques y del nivelcito, ¿cierto? Esta de acá lo que va a hacer es que va a hacer que la figura que tenemos como despalillado va a empezar a moverse secuencialmente, y nos va a generar el efecto de que está trabajando y de que se está moviendo, ¿cierto? Bueno, de eso pasamos entonces a la parte que es a esta parte que es del prensado. En el prensado sencillo simplemente tenemos el proceso donde se va a fusionar, a presionar todo ese producto para poder obtener el juguito, ¿cierto? El juguito de la uva. Aquí ya tenemos entonces, simplemente es una secuencia para la tubería, para poder hacer que genere el efecto de que va hacia el tanque de almacenamiento. Aquí paso por tuberías, el vaciado del tanque, paso por tuberías, se hace sencillo. Aquí se vacía el tanque con un modo que es súper fácil de hacer. En este punto tenemos aquí un flat sequence. Aquí tenemos entonces un modo que simplemente es un un ciclo for. 100 indica que es el tamaño de nuestro tanque, y en este caso nos está indicando aquí en este punto que está reduciendo el tanque, lo está vaciando el tanque, y pasamos simplemente que el tanque ya queda en cero y esas tuberías se empiezan a vaciarse, precisamente para pasar a hacer el efecto de que pase nuestra variable o nuestro juguito a la parte de enfriamiento. En la parte de enfriamiento entonces tenemos en este punto, vamos a revisar parte de enfriamiento, vamos a revisar la parte del código de enfriamiento. Aquí tenemos entonces el enfriamiento, que simplemente es un slide que va a generar la temperatura. Seguimos con la tubería, ¿cierto? Y aquí pasamos al siguiente tanque, el tanque 2, que sería el tanque que habíamos tenido antes para la parte de clarificación, donde tenemos una adición de albúmina, ¿cierto? En algunas veces el albúmina se utiliza con clara de huevo, ¿cierto? Y otros componentes para generar esa parte de la adición de esta albúmina, ¿cierto? Paso de la tubería hacia el centrifugado. Aquí tenemos sencillo, el código es bien sencillo. Volvemos a recordar que tenemos un flat sequence grande, y dentro de él tenemos, pues digamos que algunos pasos que también se realizan con flat sequence. Es algo relativamente sencillo. Aquí pasamos al tanque de centrifugado. Revisamos el tanque centrifugado. Pasamos como tal al centrifugado, como tal, que se va a hacer la gestión en donde se va a mover, ¿cierto? De modo que está haciendo pues el efecto de centrifugado. Vamos al proceso de fermentación. Aquí va a esperar un breve momento. En ese tipo de proceso de fermentación pues tenemos aquí la adición de la levadura y tenemos la revisión del CO2. Claramente está, y seguimos con los pasos debidos, que son cuestiones simplemente de tuberías, para enviar todos esos datos hacia la siguiente fase, que sería la parte de filtración media. En esta filtración media, digamos que tratamos de purificar lo más que se pueda el vino. Aquí tenemos un proceso de tuberías, de paso de líquido por tuberías hacia el tanque de estabilización. Aquí tenemos un tanque de estabilización donde vamos a revisar la presión, vamos a revisar la temperatura, que es ideal para tener aquí en el vino.
pasamos nuevamente a tuberías y aquí tenemos el tanque de envasado. En el tanque de envasado ya tenemos nuestro producto listo para ser procesado como tal, ya como vino como tal, para poder llenar por medio de unas electroválvulas. Vamos a poder llenar nuestras botellas, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, que cada es una banda pequeña. Estamos en una simulación de 4 botellas por proceso. Aquí tenemos los dispensadores y tenemos una banda pequeña. Es simplemente sencillo. Volvemos al mismo punto que era el flat sequence, en el que aquí tengo 3, ¿cierto? Como si fueran 3 episodios de una película, en donde yo tengo mis dispensadores, se enciende, me va a llenar las 4 botellas, ¿cierto? Me está haciendo un ciclo con un for, llenando las 4 botellas, y aquí tenemos simplemente que cuando las llena, simplemente se me apaga, y pasamos al siguiente punto, que ese sería el punto en donde tenemos la partecita de ya como tal, que es el envasado como tal. El envasado como tal, ya tenemos las botellas envasadas, y lo que hacemos es que por medio de una banda transportadora van a llegar a un brazo robótico, y ese brazo robótico va a hacer el efecto de que nos está pasando todas esas cajas a un embalaje, ¿cierto? A un embalaje y almacenamiento, y pues, efectivamente la carga del camión como tal, ¿cierto? Este sería el proceso final. Él tiene un inicio, pues claramente tiene un inicio. El inicio lo habíamos hecho previamente con un botón al principio del producto. Ese botón teníamos claro que lo que hacía ese botoncito era simplemente darle inicio, darle continuidad al proceso, para no hacerlo por medio de pulsadores o de para el proceso. O sea, que queríamos que esto fuera netamente automático, que el proceso arrancara desde que el camión llegaba al proceso, ¿cierto? El camión llegaba a traer el producto hasta la parte final, que es el embalaje y el transporte, pues ya hacia los diferentes compradores, ¿cierto? Bueno, yo creo que ha sido todo esto por hoy. Recordemos que esta es la materia telecontrol. En este caso teníamos el proceso del vino. Espero les haya quedado muy claro lo de mi compañero y yo. Muchísimas gracias a todos, y bueno, hasta una próxima oportunidad.